Hola gente guapa, ¿cómo les va? Si disfrutas mis videos, por favor suscríbete, deja un me gusta y gracias por sus amables palabras y consejos. Publicado por /Twistwix. ¿Qué hizo o dijo un profesional que te hizo perder inmediatamente la confianza en él? Comentarios. Le dije a mi antigua terapeuta que ya no quería seguir viéndola, y me respondió que sin ella ni siquiera tendría amigos. Cuando el techador llegó, sin escalera. Pedí que me instalaran ventanas nuevas en el ático, y el vendedor que vino a mi casa me dijo que estarían en 6 semanas máximo. 3 meses después las entregaron. Cuando hablé con la representante por teléfono para expresar mi molestia por la demora, y le dije que el vendedor prometió 6 semanas, ella me respondió, pues claro que dijo eso, es un vendedor, jajaja. Mi abogado de bancarrota estaba convencido de que los impuestos pagados debían contarse como ingreso, no el sueldo bruto, ojo. Ejemplo. Sueldo bruto, $1000. Te descuentan $300 en impuestos, por lo que el cheque que recibes es de $700. Él insistía en que eso significaba que el ingreso era de $1300. Su lógica era que más adelante en el formulario hay una sección para deducir impuestos, y que si usábamos la cifra previa a impuestos, $1000. Después de deducirlos aparecería que el ingreso era de solo $700, lo cual según él no era correcto porque yo había ganado $1000. ¿O, no se suponía que debía hacer eso? No revisé para qué habías agendado la cita, solo asumí que esto era lo que querías. Una mujer que ya no es mi estilista. El puesto que ocupo actualmente no es ni de cerca un nivel de entrada. Cuando me contrataron, tuve que pasar por un riguroso programa de entrenamiento de 6 semanas. Pero durante las 2 primeras semanas, el instructor era parte de un sistema en el que alguien con muy pocas credenciales podía dar la capacitación inicial a un grupo mucho más experimentado. Como un paso previo para que eventualmente lo ascendieran al mismo puesto que nosotros. ¿Tiene sentido, no? El problema, cada vez que hacíamos preguntas, el instructor respondía con, se están adelantando mucho, hablaremos de eso la próxima semana. Nos tomó 2 días darnos cuenta de que el instructor no sabía el material y no tenía nada que hacer enseñándonos. Me rompí el brazo y fui a un consultorio ortopédico. Desde la primera cita no me gustaron. Tenía cita, pero me hicieron esperar unas 2 horas. Luego hicieron que la recepcionista tomara mis antecedentes médicos, que son bastante complejos, en la sala de espera. En una cita de seguimiento, el técnico me quitó el yeso. Entró la asistente médica, para evaluar el brazo, y fue directo al que no estaba roto. Evaluó fuerza, rango de movimiento, hinchazón y me dijo que parecía estar sanando bien. Le dije que me alegraba, porque ese brazo nunca estuvo roto. Después repitió el proceso en el brazo correcto, y mandó al técnico a colocarme el nuevo yeso. Tuve que detenerlo porque iba a enyesarme el brazo sano. En los documentos de la cita, la PA escribió que me recomendaba tomar ibuprofeno para el dolor. Justo 2 oraciones después de donde decía que los AINE, como el ibuprofeno, me causan hinchazón en las vías respiratorias que pone en riesgo mi vida. En esa misma clínica querían cobrarme $50 por cada visita solo para firmar un formulario con una casilla diciendo si estaba apto o no para volver a trabajar. Una sola casilla. Sin investigación médica, sin revisión. Nunca volví. Me disloqué el tobillo y fui al hospital en ambulancia. Al llegar, me evaluaron y me mandaron a hacer una radiografía. Me subí a la camilla y la técnica empezó a alinear el equipo de rayos X sobre mi rodilla, así que le dije que me había dislocado el tobillo, no la rodilla. Ella respondió que en el expediente decía rodilla. Le contesté que estoy bastante jodidamente seguro de que el pie colgando, todo torcido, es el problema, y que si no me cree, que lo verifique con el médico porque mi rodilla está perfectamente bien. Ella simplemente repetía que si el expediente dice rodilla, entonces es la rodilla lo que hay que radiografiar, y que no iba a verificar nada. Después de esperar 2 horas por la radiografía, regreso con el médico, que se queda completamente confundido al ver las imágenes de mi rodilla. Va directamente con la técnica y le pregunta qué diablos estaba haciendo. Ella le suelta el mismo discurso, que solo hace lo que dice el expediente. Él le da una buena regañada diciéndole que, si recibe información contradictoria tan obvia, tiene la obligación de verificar para asegurarse de que está haciendo lo correcto.
que todos cometemos errores, pero que este era uno fácil de detectar y que ella es demasiado tonta, sin sentido común, como para hacer algo al respecto. Cuando finalmente me hizo la radiografía del tobillo, estaba súper molesta conmigo, diciéndome que yo debería haber insistido en que verificara la información y que yo debía haberme negado a hacer la radiografía hasta que lo hiciera. La mujer era completamente incompetente. Me di cuenta bastante rápido de que no me agradaba mi instructor de manejo, pero por las historias de horror de otras personas que cambiaron de instructor, decidí quedarme con él. Fueron 6 meses de clases donde me regañaba por errores mínimos y me prometía el examen, pero siempre lo mantenía fuera de mi alcance. Finalmente me dijo, no creo que vayas a poder manejar un coche estándar. Esto me lo dijo sabiendo perfectamente que ya había comprado un coche estándar porque no esperaba estar aprendiendo por tanto tiempo. Destruyó completamente mi confianza para conducir. Me tomó otros 6 meses volver a intentarlo. Mi nuevo instructor tuvo que corregir todos los malos hábitos que me enseñó el anterior. No tuvo ningún problema con mi manejo de las marchas y pasé el examen al primer intento. Jódete, Nick. Un fontanero que, a mitad del trabajo, tuvo que regresar a la tienda por una pieza bastante básica. Y luego me cobró el tiempo que le tomó ir a buscarla. Y luego la instaló mal. Y luego regresó una semana después para arreglar el error, preguntando qué idiota la había instalado así. Y luego, la instaló mal de otra manera totalmente distinta. Fui con mi médica de cabecera para pedirle una receta de anticonceptivos. Le comenté que tal vez quería un DIU porque soy muy olvidadiza y las pastillas no me funcionaron en el pasado. Ella se negó a recetarme un DIU porque soy virgen y no quería quitarme la virginidad al insertarlo. Actualmente estoy buscando una nueva médica. Mi compañía de seguros de auto tenía una agente que revisó mi póliza conmigo y, mientras intentaba convencerme de contratar un seguro de vida, me sugirió un monto suficiente para pagar mis préstamos estudiantiles y dejar a mis padres bien para toda la vida. Mis padres. Se negó a escuchar incluso cuando le dije que nadie había confirmado mis préstamos y que no tengo contacto con mis padres, que son abusivos, económicamente estables y están sanos. Terminé escribiendo un largo correo a la compañía preguntando si ya no querían tenerme como cliente. Acepté un trabajo que en papel sonaba ideal, pero el CEO, a quien yo reportaba directamente, me dio malas vibras desde el primer momento. Muchas de sus decisiones eran, como mínimo, cuestionables. Quería que pusiera clips de El Lobo de Wall Street para motivar al equipo. Pero cuando me dijo que estaba modificando las metas de algunos empleados a mitad de mes y reteniendo bonos de ciertos miembros del equipo, decidí irme de inmediato. Estuve en ese trabajo exactamente un mes. Un martes por la mañana llegué, le dije que moralmente no podía seguir ahí y que si esa era su forma de dirigir, yo no quería ser parte de eso. 2 minutos después recogí mis cosas en silencio y me fui, sintiéndome literalmente en las nubes por haberlo hecho. Cuando estaba en secundaria, quería postularme a un campamento de astronomía ese verano. Se necesitaba una carta de recomendación de un profesor de ciencias o matemáticas. Tenía mejor nota en química, así que se la pedí a mi profesora. Ella aceptó, pero me advirtió que tendría que decir que no siempre me concentraba en el trabajo como debía. Le dije que estaba bien, era verdad, trabajé mucho en el resto de la aplicación y fui aceptada. Corrí a la escuela, emocionada, para darle las gracias por su carta. Su cara de asombro absoluto me lo dijo todo. Meses después, ya en el campamento, le pregunté casualmente al director, esa carta fue mala, ¿verdad? Me llevó aparte inmediatamente y me dijo que sí, que era tan mala que era una hoja entera diciendo cosas horribles sobre mi carácter y desempeño académico. Por suerte, él decidió ignorarla, pero quería que lo supiera. Fue bueno saberlo, porque al año siguiente tuve química con ella y seguía haciéndome la vida imposible, incluso logró que me mandaran a la oficina del director por tener un B en el trimestre. Todavía me molesta un poco. Yo era la típica chica brillante pero aburrida, obsesionada con la astronomía. Cualquier educador decente sabe que un alumno que no destaca en clase puede brillar en un programa de verano. Si no quería escribir la carta, solo tenía que decir que no. Pero dedicar tiempo a escribir una carta dañina, eso es cruel, especialmente para una adolescente. Edith, para quienes preguntan, sí, soy astrónoma hoy en día. ¿Qué se joda esa profesora?
carita sonriendo. Y sigo en contacto con el director del campamento. Incluso trabajo como consejera algunos años, cuando mi agenda lo permite. Edith 2. Como muchos comentan, si necesitas una carta de recomendación, lo mejor es pedirla en persona y preguntar si pueden hacerte una carta fuerte y ver su reacción. Pero vale aclarar que yo tenía 15 años cuando pasó esto, era la primera vez que pedía una carta y no creo que los adolescentes sean expertos en ese tipo de sutilezas. Edith 3. Ese mismo año, la profesora se mudó a Nueva Jersey. No sé a qué parte, y tiene un nombre muy común, así que no puedo contactarla ni ubicar a su empleador. Y no tengo motivos para pensar que no siga enseñando hoy en día. Fui a ver a un médico después de tener una crisis mental. Me dijo que tenía ansiedad, y luego me preguntó si había intentado no estar ansiosa. Edith, debería aclarar que solo perdí la confianza en ese médico en particular. Después cambié de doctor y encontré uno mucho mejor. Aunque, para ser justos, el primero, aunque su comentario fue inútil, sí me recomendó ver a un psiquiatra. Necesitas una dieta de 1000 calorías divididas en 5 comidas pequeñas, sin nada de grasa, y debes hacer entrenamientos en video con Mel B. Eso me dijo una nutricionista deportiva profesional y certificada a la que acudí porque quería un plan profesional de entrenamiento con pesas y una dieta adecuada. Estúpida de mí, intenté seguir esa dieta durante 3 meses, hasta que dejé de hacerlo tras desmayarme varias veces durante el día. Edith, un poco de contexto, esto ocurrió a principios de los años 2010 en Polonia. Resultó que aquí no necesitas ninguna certificación para llamarte nutricionista, o al menos en ese entonces no se requería. Yo era una chica menudita, apasionada por correr, sin ningún problema de peso. Solo quería a alguien que me introdujera al entrenamiento con pesas. Ignoré varias señales de alerta porque era joven e ingenua, como el hecho de que su consulta estaba en una zona medio turbia de la ciudad, las restricciones alimenticias rarísimas, tipo: solo puedes comer 100 gramos de carne al día, nada de huevos, nada de pan, nada de frutas. Pero si tienes que hacer una comida trampa porque tienes una reunión de negocios, entonces come lo que sea, excepto carbohidratos, y todo esto seguido de frases motivacionales ridículas. Recuerdo que bajé unos 3 kilogramos en las primeras semanas, pero después mi peso se estancó. Recuperé 2 kilogramos y logré perderlos nuevamente con una dieta racional de reducción, hecha por una verdadera dietista clínica profesional que visité más adelante. El año pasado estaba buscando contratar a una editora para uno de mis libros. Me corrigió la gramática en el correo que le envié, muy educadamente, eso sí, creo que pensó que era algún tipo de prueba, pero estaba objetivamente equivocada con la corrección. Creo que era por el uso de 2 puntos en lugar de punto y coma. Le mandé un par de enlaces mostrando que en realidad mi uso era correcto, y en vez de aceptarlo, se puso a la defensiva, súper cortante, y básicamente me respondió: me estás contratando para hacer un trabajo. Así que yo sé más que tú. Mira, perra, yo he hecho tu trabajo antes. Sé que la edición es una habilidad que merece respeto, pero te estoy pagando porque no quiero hacerlo, no porque no sepa. En fin, no fue contratada. Encontrar una buena editora es difícil, carajo. Mi mamá siempre ha tenido las uñas perfectamente cuidadas. Se las hacía ella misma y siempre se veían impecables. La acompañé a muchas citas médicas cuando empezó a envejecer, y en una ocasión una enfermera empezó a regañarla por el peligro de las uñas acrílicas, especialmente siendo diabética. Mi mamá le dijo, y yo también lo hice, una y otra vez, que no eran acrílicas. Eran sus uñas naturales. Y aún así, la enfermera insistía en que debía quitarse esas uñas postizas. Jamás en mi vida había visto un ejemplo tan claro de alguien que simplemente no escucha. Tu historia me hizo recordar una mía. Hay personas que solo escuchan lo que quieren escuchar. Cuando tenía 23 años, fui hospitalizada por un episodio de pancreatitis aguda. Mi médico estaba convencido de que yo era alcohólica. Me preguntó sobre mis hábitos de bebida, y le dije que no bebía, era siempre la conductora designada, no me gusta beber ni sentirme ebria. Mandó a mis padres y abuelos fuera de la habitación y me dijo: ahora dime la verdad, ¿cuánto estás bebiendo? Le repetí lo mismo: no bebo. Se frustró y se fue.
En las citas siguientes, cuando le ofrecía posibles explicaciones sobre por qué me estaba ocurriendo eso, las descartaba y se negaba a investigarlas. Le pregunté qué podía hacer para evitar otro episodio, y me dijo que comiera carbohidratos y dejara de beber. No importaba lo que dijera, su solución siempre era que debía dejar de beber. Un año después, volví a ser hospitalizada por pancreatitis, esta vez en otra ciudad. Le dije al nuevo médico que en mi familia hay historial de fibrosis quística, mi tío y varios primos la tienen. Le mencioné la relación entre esa enfermedad y la pancreatitis. Este médico, a diferencia del anterior, me escuchó y ordenó un test genético buscando marcadores de fibrosis. ¿Adivinen qué causó la pancreatitis? Tengo marcadores genéticos relacionados con la fibrosis quística y varias condiciones asociadas al gen CFTR. Toma eso, imbécil. No bebo. Tenía razón, joder. Nunca volví a ver a ese primer médico, y logré que todos en mi familia cambiaran también de doctor. Estaba planeando una remodelación de cocina en el edificio de departamentos donde vivía antes, y llamé a un plomero para que me diera consejos y presupuestos. Vivía en la planta baja de un complejo de 5 pisos. Quería cambiar el fregadero de lugar, y para hacerlo tenía que moverlo de un lado de una columna estructural al otro. Era un edificio de madera. Y estas columnas internas normalmente eran 6 tablones 2x6 clavados entre sí. Estaba tratando de encontrar una manera ingeniosa de redirigir las tuberías, y este tipo solo sonrió y me dijo, «Córtala y no le digas a nadie». Le sonreí, le agradecí por su tiempo, y que no se te atore la puerta en el trasero al salir, amigo. Fui con mi terapeuta una vez y le hablé sobre mi depresión, de cómo ya no quería vivir. Le expliqué que no podía motivarme ni siquiera para hacer cosas pequeñas que antes amaba, porque simplemente no tenía ganas de seguir. Ella sugirió que lo que me pasaba era que estaba siendo flojo. Traté de defenderme, pero al final solo asentí porque no me escuchaba. Unos meses después, finalmente le conté mi historia de abuso sexual infantil. Nunca se lo había contado a nadie en toda mi vida, y después de una sola sesión de media hora, me dijo que ya debía haberlo superado. Que dejara de hablar del tema y siguiera adelante. Hace unos 20 años tenía como médica a una enfermera practicante muy conocida, que además estaba casada con uno de los doctores del centro médico. Había desarrollado una combinación rara de síntomas junto con una infección de garganta asintomática. Cuando entró a verme, empezó a contarme sobre personas que conocía, dando nombres y apellidos, y me preguntaba si las conocía, mientras me hablaba de sus infecciones y síntomas. Esa fue la última vez que pedí una cita con ella. Sabía perfectamente que hablar de las condiciones médicas de otros pacientes era totalmente ilegal, y eso me hizo pensar en a cuántas personas les habría contado sobre mis cosas también. Horrible, horrible mujer, que se creía intocable por tener dinero y estar casada con un doctor. Tenía 17 años en ese entonces, y desde hace tiempo sufría de migrañas. Recientemente me habían diagnosticado una deficiencia grave de vitamina D, y por alguna razón eso hizo que las migrañas regresaran después de haber estado controladas durante 4 años. Fui con mi mamá al neurólogo. Teníamos cita a la 1:30 de la tarde, y mi mamá tenía cita para un corte de cabello a las 5:30 de la tarde. Así que llegamos al consultorio a la 1 para llenar papeleo y demás. No nos llamaron hasta las 4, y una vez dentro, el doctor tardó otros 45 minutos en aparecer. Cuando por fin entró, no pidió disculpas ni nada, y empezó diciendo que, según mi expediente, lo que estaba experimentando probablemente no eran migrañas y que no era algo grave. Desde el primer momento quedó claro que era un tipo arrogante. Después de unos 15 minutos en los que me hizo preguntas y descartó todos mis síntomas como coincidencias, ¿qué carajos? Mi mamá le dijo, mire, esperamos horas para verlo y tengo otros planes esta noche, ¿va a ayudarnos o no? A lo que el doctor respondió acosando a mi mamá para que le dijera que otros planes tenía. Ella contestó que un corte de pelo. Él le dijo, a ver, señora, ¿qué es más importante, su cabello o la vida de su hijo? Teniendo en cuenta que había estado ignorando absolutamente todo lo que le conté sobre mis dolores de cabeza, estaba clarísimo que mi vida no le importaba nada. Como imaginarás, no volvimos a consultarlo nunca más. Llevé a mis hijos por años al mismo óptico del vecindario. En varias ocasiones pregunté si necesitaban lentes, porque notaba que no veían bien a medida que crecían.
Les recetaron algunos lentes, pero les dijeron que los usaran solo si realmente era necesario. Como resultado, casi no los usaban. Según ese óptico, no usar los lentes ayudaría a fortalecer la vista y, con suerte, revertir la miopía. Un día los llevé a las carreras. No podían ver nada. Ni los caballos corriendo, ni los carteles con los resultados, nada. Los llevé directo a otro óptico, quien inmediatamente les recetó lentes y lentes de contacto para uso permanente. Estaba horrorizado con las recomendaciones del óptico anterior. Aparentemente, si eres miope y no usas lentes, tu visión empeora, no mejora. Todavía no entiendo cómo lograban ver algo en la escuela. Fin.